Diga que Dios bendiga su vida, amén. Que Dios la bendiga, Dios bendiga a cada uno de ustedes, sí. Poquito día domingo, pero damos gracias al Señor porque podemos estar aquí, amén. Podemos estar aquí. ¿Cuánto? A ver, quiero hacer una consulta. ¿Cuántos llevaron el domingo pasado un sobre de esto? ¿Sí? Hoy día les voy a hablar de esto. ¿Sí? ¿Por qué les voy a hablar de esto? Porque usted tiene que saber lo que hace. Amén. Y todo lo que usted y yo hacemos tenemos que hacerlo conforme a lo que está escrito en la palabra. ¿Cierto que sí? ¿O no, dice usted? ¿Cierto? Conforme a lo que está escrito, porque usted, si lo hace conforme a lo que está escrito, Dios también le revelará a usted el por qué lo hace. Amén. Y no solo el por qué lo hace, cuál es el resultado también que tiene eso que usted hace en su vida. Amén. Porque si usted entiende la palabra, el malo no se la va a robar. Le va a quedar el resultado de la palabra en usted porque, escuche, usted entendió lo que hizo. Cuando yo no entiendo algo, ¿sabe lo que hace el malo? La Biblia dice, viene el malo. A los que oyeron la palabra y no la entienden, dice que viene el malo y la arrebata, se la quita. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que le quita el resultado, la bendición de esa palabra, el resultado de esa palabra que Dios trae a nuestra vida, no se la roba, no se la quita. Amén. Por eso muchas veces usted queda y dice, no, yo creo que no. ¿Sí? Pero escúcheme, el enemigo, ¿qué es lo que hace? Le roba el resultado de esa palabra que Dios por medio de lo que está escrito coloca también en su vida. Por eso Pablo dice, conforme a lo que está escrito, dice así, por el mismo espíritu de fe. ¿Cuántos saben que la palabra fue escrita por hombre, pero inspirada por el Espíritu Santo de Dios? ¿Cierto que sí? Por eso Pablo dice, por el mismo espíritu de fe, porque escuche, el espíritu de fe, la fe es una sola, la fe la manifiesta Pablo, la muestra como un espíritu. ¿Sí? Y la fe es una sola, la misma fe para creer, para ser salvo, para buscar de Dios. La fe es una sola, no hay muchas fe, hay una sola que usted la tiene que, escuche, la tiene que alimentar, fortalecer, hacer crecer y desarrollar por medio de ejercitarla, por medio de llevar la palabra de Dios al cumplimiento, a la ejecución, por medio de esa fe que usted tiene en ella. ¿Ya? Y Pablo dice, por el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dice, yo creí. Escúcheme bien. Conforme a lo que está escrito, dice, yo creí y hablé. Escúcheme bien. O sea, nosotros conforme a lo que está escrito, debemos creer, ¿cierto? Y después hablar, hacer. ¿Me entiende? Pero conforme a lo que está escrito. Por eso que la enseñanza es importante. Jesús, fíjese usted, cada vez que usted lea la Biblia, en los 4 evangelios, cuando hablan de Jesús, Jesús no solo predicaba, sino que enseñaba. En sus sermones, en sus predicaciones habían enseñanzas. ¿Me entiende? No era un mensaje a la galería, un mensaje para que la gente lo aplaudiera, sino que dice que él salía a predicar y enseñar, dice la Biblia. ¿Sí? Y nosotros debemos, escúcheme bien, escuchar los mensajes, ¿sí?, que Dios le da a quienes lo predican, pero también necesitamos la enseñanza de ellos, porque es la forma de que el malo no venga y le robe lo que usted no entendió. Cuando usted lo entiende, el malo no se lo roba. Cuando no lo entiende, escúcheme, viene el malo y le roba aquello. ¿Cómo estuvo la palabra así? Oye, ¿y dónde estuvo? ¿Sabes que ni me acuerdo? O sea, algo pasó, algo el malo me robó. Y el malo es Satanás, el diablo, pues. Amén. Es Satanás, el diablo. Por eso le decía yo, ¿cuántos se llevaron un sobre de primicia? Porque usted tiene que entender lo que usted hace. Escúcheme, entenderlo. Es lo mismo que cuando usted viene y trae una ofrenda. Lo que trajo usted es plata, pero no trajo adoración. Lo que usted trajo es dinero, pero no trajo, escúcheme bien, lo que Dios espera de usted. Porque nosotros tenemos que entender lo que hacemos. Amén. Debemos, dice la Biblia, acercarnos a Dios confiando que le hay, que Él está ahí. ¿Sí? ¿Y cómo vendría usted si viera a Cristo aquí? ¿Sí o no? ¿Vendríamos diferente a cómo venimos o no? Honestamente. A ver, ¿cierto? Por eso que la fe nos tiene que llevar a eso, a ver a Cristo en todo lo que hacemos, conforme a lo que está escrito. ¿Me entiende? Porque lo que está escrito, escúcheme bien, para nuestra enseñanza se escribió. ¿Sí? Y usted y yo sabemos que hay 2 maneras de vivir la vida, ¿o no? Escuche bien. Eso nos lo enseña el apóstol Pablo en el capítulo 5 del libro de Efesios en la Biblia. Efesios, coloca la cita, hijo, esa. Efesios 5,
15 al 17, y dice la palabra del Señor así. Quiero partir con esto. Lo puse ahí ahora en el tabla de la oficina y dije, es bueno para partir con esto. Me va a ayudar a poder compartir la palabra del Señor con usted con un poco más de entendimiento. Dice así en el nombre de Jesús: mirad pues con diligencia cómo andéis, ya, cómo actúen, cómo nos comportamos, no como necios, sino como sabios. 16. Aprovechando bien el tiempo, escúcheme bien el tiempo, haciendo cosas buenas, las cosas correctas. ¿Cómo usted aprovecha el tiempo? Cuando hacemos todo lo que Dios nos mandó a hacer. No hay mejor cosa de aprovechar mejor el tiempo que haciendo lo que Dios estableció en su palabra para nosotros. Acuérdense que Él trazó un camino para que usted y yo caminemos por Él, ¿o no? ¿Sí? ¿Y cuando pierdo el tiempo? Cuando camino fuera de Él. Sí, porque pierdo tiempo importante para cumplir lo que Dios estableció que yo cumpliese, ¿no? ¿Sí o no? Cuando usted manda a comprar a su hijo y su hijo se queda conversando con alguien, pasó a la casa de un amigo y dice, ¿y dónde pasaste? ¿Por qué te demoraste tanto? Te mandé a comprar pan para el desayuno y ya no llegaste con el pan, ya desayunamos. ¿Qué es lo que hizo el hijo? Se entretuvo de camino, no aprovechó el tiempo que es cierto que usted le dio para que fuese y volviese y pudiese completar, hacer aquello que iban a hacer, desayunar, almorzar, en lo que hubiesen ocupado el pan. Nosotros igual tenemos un tiempo acá en la tierra para aprovecharlo. Escúcheme bien, para aprovecharlo conforme a lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, conforme a lo que Dios estableció, conforme a lo que está escrito para nosotros. Aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿por qué tenemos que aprovechar bien el tiempo? Porque los días son malos. Amén. Vivimos en un tiempo malo, en una sociedad que va en decadencia, en donde el mundo cada día, escúcheme bien, está peor. Y nosotros siempre hablamos de que el mundo está peor, hermano. Sí, pero usted y yo nos fuimos llamados a estar peor. Usted y yo fuimos llamados a ser sal de la tierra, ¿no? A ser luz del mundo, a ser hoja de sanidad para ello. Entonces yo no me puedo unir a lo que está haciendo el mundo. No me puedo unir al descontento del mundo, sino que yo tengo que marcar la diferencia. Diga conmigo, tengo que marcar la diferencia. Claro, porque la Biblia nos enseña eso, nos manda eso, nos demanda eso. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el mundo, los días en el mundo, que los días son malos, no son buenos. Amén. Y si yo no quiero vivir de esos días malos como vive el mundo, necesito aprovechar mi tiempo conforme a como Dios me habla, conforme a lo que Dios me enseña. 17. Por tanto, dice, no seáis, otra vez, insensatos. Primero dijo necio, ahora dice insensato, sino que entendidos, diga conmigo, entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Para qué? Verso anterior. ¿Para qué? Para aprovechar bien mi tiempo, pues. Para saber bien lo que hago. Para ser entendido en la voluntad, en lo que Dios ha diseñado para mí, en la voluntad de Dios para mi vida. ¿Ya? 17. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuántos saben que la fe no se trata de optimismo? Porque ahí está la confusión. La fe no es optimismo. La fe está basada en la voluntad de Él. La fe está basada en el optimismo en lo que usted, escúcheme, en lo que usted cree. El optimismo está basado en lo que yo pienso. Por ejemplo, la persona va a decir, no, yo sé que mañana me va a ir bien. Ya, ¿y ese bien en qué está basado? ¿En qué está basado? ¿Está basado en lo que yo quiero que suceda? ¿En lo que pienso que puede suceder? ¿O realmente yo sé que mañana me va a ir bien porque soy entendido en la voluntad de Dios y he hecho lo que a Dios le agrada? ¿Se da cuenta que hay una diferencia? El optimismo puede ayudar a la fe, lo puede ayudar a usted a manejar, a funcionar, a ejercitar más la fe, pero no es fe. Por eso le decía, ¿cuántos saben que la fe no se trata de optimismo? Aunque el optimismo puede ser parte de lo que acompaña a la fe, pero no es fe. Hoy día yo le quiero hablar de lo que usted hizo, de lo que usted, escúcheme, tomó ese día domingo.
Dije que puede ser una buena actitud tener optimismo, pero no se confunda porque eso no es fe. Ahora es verdad que es bueno que usted se levante cada día con una actitud optimista. Es bueno, pero le insisto, eso no es fe. ¿Sí? Uno de los principios, escúcheme, eso no es fe ni será fe. Y uno de los principios más poderosos que han existido y existen en el mundo es la honra a Dios, ¿no? Parece que no lo sabía, ¿ve? Es la honra a Dios, ¿o no? ¿Sí o no? Ahora, ¿usted cómo honra a Dios? ¿Siendo optimista? ¿O haciendo lo que está escrito? ¿O no? Porque yo puedo ser optimista. Yo te amo, Señor. Escúcheme. Yo te amo, Señor. Yo te anhelo, Señor. ¿Sí? Pero si no buscamos la voluntad de Dios para eso, solo es optimismo. Solo es algo que yo pienso, que quiero, que anhelo, que deseo, pero que no hago nada para poder manifestarlo. ¿O no? Porque es mejor, escúcheme, porque muchas veces nosotros decimos te amo, pero si ese amor no lo demostramos con eso, son solo, ¿sí o no? Y dice el mundo, ¿cómo dice el mundo? Y las palabras se las lleva, pero los hechos quedan, ¿cierto que sí? Los hechos marcan diferencia, ¿no? Ya, entonces uno de los principios más poderosos que han existido y existen en el mundo es la honra a Dios. La honra, escúcheme bien, es uno de los principios más poderosos que han existido y existen acá en la tierra. Voy a ir rapidito para poder terminar esto hoy día. Un principio que cuando lo empezamos a aplicar, empezamos a disfrutar, escuche esto, una serie de bendiciones y privilegios que están establecidos por Dios. Empezamos a disfrutar una serie de bendiciones y privilegios que están establecidos. Eso es, establecido por Dios. Pablo dice, conforme a lo que está escrito, yo creí, establecidos por Dios, no es del hombre. Y es eso lo que usted y yo necesitamos, escúcheme, separar para poder alcanzar esa bendición, ese resultado que trae la palabra a nuestras vidas. ¿Sí? Porque es algo que está establecido por Dios. Es algo que está establecido por Dios. ¿Para qué? Para todos aquellos que lo aplican a sus vidas. La palabra está aquí, la palabra fue echada, soltada. Usted la recibe, pero depende de usted que la aplique a su vida o no. ¿Me entiende? Todos la recibimos, ¿sí? Pero si todos la aplicamos, todos vamos a tener un resultado conforme a esa palabra. Pero el que no la aplica, será muy difícil que pueda, escuche, tener un resultado de esa palabra en su vida, aunque esté muy optimista de que eso va a ser así. Porque para alcanzar el resultado hay que aplicarla, ¿o no? ¿Sí o no? Santiago dice, la fe sin obra, ¿de qué te sirve que digas que tú crees, que tienes fe? ¿Sí o no? Entonces está escrito, escuche bien. Tanto el diccionario de la lengua española como otros diccionarios nos enseñan que honra es dar valor. Honra es dar valor, dignidad y el respeto a alguien o algo que se lo merece. Cuando la Biblia dice honremos a Dios con todos nuestros bienes, no lo dice para empobrecernos. Escúcheme bien. No lo dice para empobrecer a alguien, sino para que sus graneros, dice la Biblia, sean llenos, ¿o no? O sea, habla de abundancia, ¿o no? Habla de no andar siempre en escasez, como le decía en un mensaje pasado, a la cola de las bendiciones cuando hay cosas que están establecidas que a usted lo tienen que alcanzar. Eso dice la Escritura, porque honrar a Dios con lo primero y lo mejor hace que usted sea bendecido con lo primero y lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque este es un principio bíblico. Por eso la Biblia dice en 1 Samuel, no se lo voy a colocar allí, pero dice en el 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, si lo quiere anotar. Dice, porque yo honraré a los que me honran. Escúchame bien, es un principio establecido por Dios. Dice, yo honraré ¿a quién? A los que me honran. ¿O no? Cierto que sí. Escucha lo otro, dice. Y los que me desprecian, porque eso continúa diciendo el versículo, dice. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice así: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. ¿Por qué? Porque no hubo honra.
Por eso dice, porque yo honraré a los que me honran. ¿Sí? Y continúa diciendo, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces la fe no es optimismo, ¿cierto que sí o no? Sino que tiene que ver con hechos concretos. Amén. Tiene que ver con actitudes nuestras, con actitudes concretas nuestras y suyas. Suya y mía, mejor dicho. Honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, conforme a la Biblia, todo lo que usted honre, este es un principio, escuche eso. Eso será también lo que usted atraerá hacia usted. Todo lo que usted honre será lo que usted atraerá a su vida. Yo honraré a los que me honran. Todo lo que usted honre será lo que usted atraerá para usted. ¿Por qué? ¿Por qué se lo digo? Porque está escrito. Escúcheme bien, porque está escrito. ¿Ya? Porque está escrito. Por eso, todo lo que usted honre, eso será también lo que atraerá hacia usted. Y es por eso que no es pidiéndole a Dios que nuestros graneros sean llenos, que van a ser llenos. Sino que es honrando a Dios con lo primero, escúcheme bien, y lo mejor, que usted y yo atraeremos esa promesa a nuestra vida. Es honrando a Dios, porque está escrito, ya voy a llegar a esa cita. Porque cuando honramos a Dios con lo primero, estamos atrayendo algo poderoso para nosotros, para nuestras vidas. Pero no así cuando hay deshonra. Cuando hay deshonra y los que me desprecian serán tenidos. ¿Ya? Por eso, cuando estamos honrando a Dios con lo primero, ¿qué estamos haciendo? Estamos atrayendo algo poderoso, que Dios nos honre. Pero no sucede así cuando hay deshonra. Acuérdese que cuando Jesús va a su tierra, la Biblia dice que Él no pudo hacer muchos milagros allí. ¿Sí? Cuando va, ¿se acuerda, a Nazaret? No pudo hacer muchos milagros allí. ¿Por qué? Porque no lo honraron como el Hijo de Dios que era. ¿Y cuántos saben que Cristo no está, escúcheme, no está en persona, pero está aquí? Él es el Verbo. ¿Sí? Él es el Verbo, Él está aquí. Cuando usted escucha la palabra de Dios, está escuchando, escúcheme, al Hijo de Dios en su vida. Dios hablando por medio del Hijo de Dios a través de la palabra para su vida. Cuando Jesús va a su tierra, la Biblia dice que Él no pudo hacer muchos milagros allí, porque no lo honraron como el Hijo de Dios que Él era. ¿Por qué? Porque el poder estaba en Él. ¿Había poder en Él o no? La Biblia dice que venía recién de los 40 días de ayuno en el desierto. Dice que el poder estaba en Él, así literal dice la Escritura, sin medida. O sea, había un poder que, escuche, que no tenía medida en Él. Sí, que el poder estaba en Él. Pero ¿sabe por qué no sucedió nada allí? Si el poder estaba en Él. La Biblia dice claramente, por la falta de honra. Porque no hubo honra. Porque faltó la honra, porque la deshonra, escúcheme, cuando usted no honramos a Dios, cuando no honramos su palabra, cuando no honramos a Dios por medio de su palabra, lo que hacemos nosotros, escúcheme, es deshonrar, de alguna forma es tener en poco lo que Dios estableció para nosotros. ¿Sí? Es tenerlo en poco. Por eso que es importante que usted aprenda de esto. Porque escúcheme, esto es algo que usted tiene que practicar. Dios honra a los que le honran. Por eso que la honra no se demanda. Escúcheme, la honra no se demanda. La honra se entrega, se da a Dios. Yo honro a Dios. Y cuando yo honro a Dios, escúcheme, por yo honrar a Dios, tener esa actitud, Dios dice, hey, yo a ti no te tendré por poco, te honraré. Porque nunca será la falta del poder de Dios lo que impida que venga lo mejor a nosotros, sino que será la falta de honra lo que lo impedirá y no lo permitirá. Por eso Jesús no pudo hacer algo en su tierra, con los suyos, con su pueblo. Mire, lo primero que hace Jesús es ir a su tierra. Dice, no, yo voy a mi casa, voy a donde yo nací, voy al lugar donde yo me crié, voy a bendecir a mi gente, voy a bendecir a mi pueblo, voy a bendecir a la iglesia, voy a bendecir a mi familia. Y estaban los que lo conocían y dijeron, ¿y este no es el hijo del carpintero?
Es como muchas veces nosotros pensamos, si no están así. Escúcheme bien. Es como muchas veces nosotros decimos, sí, pero no, yo creo que lo hagan. No, que eso es para otro, no es para mí. ¿Qué es lo que hago yo? Deshonro. Pierdo una oportunidad de que Dios haga algo poderoso también en mí. Porque usted como familia, ¿en dónde usted haría el bien mayor? ¿No sería con lo suyo? Jesús fue a hacer el bien mayor con su gente, pero fue su gente la que no lo honró, no le creyó. No, está el hijo del carpintero, no están sus hermanos ahí, no está María, José, su padre. ¿De dónde saca estas cosas? Deshonra. ¿Y eso qué provocó? Que lo mejor, todo lo que llevaba a Dios, lo primero, Jesús, se detuviera, no pudiese manifestarse en ese lugar. No pudiese manifestarse en su pueblo con su gente. Porque nunca será la falta del poder de Dios lo que lo impida o que impida que venga lo mejor a nosotros, sino que será la falta de honra lo que lo impedirá y no lo permitirá. Porque es honrar a Dios con lo primero. Escuche esto, lo que saca lo mejor a nuestro favor. Dios honra a los que le honran. Es honrar a Dios lo que saca lo mejor de Dios a nuestro favor. Sí. Pero es la deshonra lo que lo detiene. Lo vimos con Jesús, la historia de Jesús cuando va a su pueblo. Porque estos son principios bíblicos establecidos por Dios en la Escritura. ¿Sí? Vamos a Proverbios capítulo 3, verso 1 al 10. Dice así en el nombre poderoso de Jesús: Hijo mío, no te olvides de mi ley, de mi palabra, de mis mandamientos, de mis estatutos, de los decretos, como usted quiera llamarle. No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. 2, vamos a leer hasta el 10. Porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. O sea, bien pues, ¿o no? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalos a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión, ojo, ante los ojos de Dios y de los hombres. Escuche, nosotros necesitamos alcanzar gracia de Dios, con Dios, pero también con la gente donde usted trabaja, con la que se relaciona, con la que convive cada día. Por eso la Biblia dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Si Él crecía en gracia para con Dios y con los hombres, ¿cuánto más usted y yo que somos, escúcheme, que somos hijos de Dios, pero que tenemos actitudes diferentes a las que tenía Jesús? Y hallarás gracia a favor. El favor es lo que a usted lo accesa a lugares donde otros no accesan. Por eso cuando usted dice, yo no sé cómo puede alcanzar, oiga, sabe que se me hizo todo fácil y a otra gente le cuesta tanto. La gracia operando, el favor de Dios operando, accediéndonos, accesándonos. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Siguiente, 5. Le dice, fíjate, confía, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no con un poco, no con una parte, no en ciertas cosas, sino de todo tu corazón. Con todo tu corazón confía en todas las cosas de Dios. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en lo que tú piensas. No te apoyes en eso, porque la Biblia, ¿por qué? Porque la Biblia establece que los pensamientos del hombre a todos le parecen buenos en su propia opinión. Pero dice que el final no es bueno, es de muerte. Por eso nos enseña, nos aconseja la palabra de Dios. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 6. Reconócelo en todos tus caminos, en cada decisión que usted tome, en todo lo que usted haga. Reconózcalo, porque dice que es en todo y todo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, y Él enderezará tus veredas y Él te ayudará. Escúcheme, en ese camino que usted lo reconoce, a poder transitar por él, a que la vida se le haga más fácil, a que tenga resultado en ese camino que le va a tocar transitar, en aquello que le va a tocar enfrentar. Reconócelo en todos tus caminos y Él
Y Él, ¿quién? Dios. Escúcheme, enderezará tus veredas. 7. No seas sabio, otra vez. 2 veces, mire. Ya llega. En un par de versos nos recuerda esto. No seas sabio en tu propia opinión, porque es lo que más hacemos nosotros. Por eso le dije que la fe no es optimismo. Porque uno dice, sí, Dios a mí igual me bendice. Pero la bendición de Dios no añade tristeza. No seas sabio en tu propia opinión. Mire lo que dice. Dice, teme a Jehová. Teme a Jehová. Porque el principio de la sabiduría, ¿qué es lo que es? Es el temor a Jehová. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Y de qué estaba hablando? De nuestra propia opinión, ¿o no? De nuestro propio pensamiento, ¿no? Porque los pensamientos del hombre no son buenos cuando son fuera de la voluntad de Dios. Y apártate del mal, verso 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea, ya habla de salud, de descanso, de paz, de tranquilidad, de bienestar. Y medicina, honra. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahora viene el verso 9 y 10 donde vamos a hablar de enfatizar de esto. Pero agarré el contexto, porque esto viene de la mano con eso. Por eso después dice, después de todo eso, ahora dice, honra a Jehová con tu bienes. Primero te aconseja que no te hagas sabio en tu propia opinión. ¿Sí? Y después te dice ahora, honra a Jehová con tus bienes. ¿Por qué? Porque está escrito. Dice, y con las primicias, escuche, de todos tus frutos. Y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, escúcheme bien lo que le voy a decir. Porque nunca será la falta del poder de Dios lo que lo impida. Nunca será la falta de poder que impida que venga lo mejor de Dios a nosotros, sino que será la falta de honra lo que lo impedirá y no lo permitirá. Por eso dice, honra a Jehová. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Para que Dios enderece tus caminos. Para que en Dios te facilite el caminar. Para que Dios nos accese, nos dé gracia para con Él, no solo con Él, sino que también con aquello que enfrentamos cada día, con los desafíos que tomamos cada día. Porque es honrar a Dios con lo primero lo que saca lo mejor de Dios a nuestro favor. Por eso la deshonra lo detiene. Es en la Biblia que encontramos 4 cosas muy claras cuando no las traemos, cuando deshonramos a Dios. La Biblia nos muestra 4 cosas claras. Que cuando no las traemos, usted y yo deshonramos a Dios. Y una de ellas, escúcheme, porque en la iglesia se habla muy poco de esto. ¿Y sabe por qué se habla muy poco de esto? Porque no se entiende. ¿Y sabe por qué no se entiende? Porque para hablar de esto hay que hacerlo. Nunca alguien entenderá algo si no lo hace. Dios respalda su palabra. ¿Sí? Él se complace en los íntegros. Dice, toda mi complacencia es con los íntegros, a los que hacen y hablan de la misma manera. Y uno de ellos, escúcheme, le voy a hablar de 4 cosas, pero voy a tocar de lo que le quiero hablar hoy día, de lo que le hablé, de los sobres, de las primicias, porque eso fue lo que usted se llevó el fin de semana. Y en la Biblia encontramos 4 cosas muy claras que cuando no las traemos deshonramos a Dios. Una de ellas son los diezmos. Y es lo que más duele. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos guiamos tanto por lo que dicen en vez de buscar la sabiduría, como dijo Cristo en la Escritura, porque de ella emana. Una de ellas son los diezmos. Segundo, las ofrendas. Lo segundo. Tercero, los votos, los compromisos que hacemos con Dios. Y cuarto, son las primicias. 4 cosas que hay que aprender. ¿Por qué? Porque estas 4 cosas tienen que ver con cosas materiales acá en la tierra, ¿o no? ¿Sí o no? La ofrenda, el diezmo, lo natural, viendo lo natural. ¿Sí? Votos, primicias, tienen que ver con cosas naturales acá en la tierra. Pero que en el cielo desatan promesas espirituales para nuestra vida. Cosas naturales acá en la tierra que desatan cosas espirituales en el cielo en favor de nosotros. Jesús dijo en Mateo 18:18. Pasemos rapidito aquí, porque le voy a tocar un poquitito de cada cosa, pero quiero ir a las primicias. Jesús en Mateo 18:18 dijo, de cierto os digo
que todo lo que atéis en la tierra, todo lo que sujetéis acá, será atado en el cielo, será sujetado también en el cielo. ¿Sí? Todo lo que usted ate acá en la tierra, lo que no haga, lo que no desate, lo que retenga, será atado también en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. ¿Por qué? Porque estas 4 cosas tienen que ver con la obediencia. Tienen que ver con reconocer a Dios en todo. Escúcheme bien, y darle también a nuestro Dios y Padre el lugar que a Él le corresponde en todo en nuestras vidas, pues. Escuche, ¿cuántos saben que Dios no quiere obediencia media? Por eso Pablo dice, conforme a lo que está escrito, yo creo y después hablo, hago y hablo. Porque estas 4 cosas tienen que ver con la obediencia, tienen que ver con el reconocer a Dios en todo y darle también a nuestro Dios y Padre el lugar que le corresponde. Porque todos sabemos que un día nos iremos a un lugar mejor, ¿o no? ¿Cierto que sí? Pero mientras estemos acá en la tierra, Dios siempre va a estar buscando bendecirlo a usted. Un día lo iremos con Él a gozar con Él, sí, pero ¿y acá en la tierra? Y es acá en la tierra en donde Dios está buscando bendecirlo. ¿Por qué? Porque hay un plan con usted y un plan a través de usted, pues. ¿Y sabe cuál es ese plan? A los que recibieron a Cristo, que ahora se extienda el reino, que el reino crezca. ¿Sí? Hay un propósito, un plan, un evangelio, escúcheme, que predicar y expandir acá en la tierra. Por eso Dios busca bendecirlo a usted. ¿Y cómo Dios lo hace? Por medio de lo que está escrito. Por eso Dios busca bendecirlo. Lo primero que hace Dios con el hombre antes de mandarlo a labrar la tierra en el huerto, los bendice. ¿Para qué? Para que les fuera bien y pudiesen multiplicar, fructificar, sojuzgar. Porque nosotros necesitamos la bendición de Dios para alcanzar lo que está establecido en la Escritura. Porque todos sabemos que un día nos iremos a un lugar mejor, pero mientras estemos acá en la tierra, Dios siempre buscará bendecirnos. 4 cosas que si usted y yo la ponemos por obra acá en la tierra tienen el poder de bendecir nuestras vidas. Estas 4 cosas tienen el poder de abrir los cielos. Porque lo que hace el diezmo, parto por eso, es abrir las ventanas de los cielos para que se derrame bendición sobreabundante, dice la Biblia. Porque ¿cuántos quieren tener puertas abiertas? Todos queremos que Dios nos bendiga, ¿o no? Todos queremos, escúcheme bien, que se abran esas ventanas de los cielos para todo lo que hay que hacer. Puertas abiertas. Las ofrendas, ¿qué es lo que traen? La multiplicación de parte de Dios. Mire, Éxodo 25, 1 al 3. 1 al 2 nomás. 2 versos. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, mire, dile a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Escucha esto. De todo varón que la diere, dice, que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Por eso que Dios bendice el que da con alegría, ¿o no? O sea, no es algo que suena bonito, no es una frase cliché. Es algo que estableció Dios. Porque Dios va a bendecir al que, escuche, de su voluntad trae conforme a lo que Dios ha puesto en su corazón, ¿o no? Cierto que sí, estoy hablando de una ofrenda, estoy paso a paso. Y Dios le dice, lo primero que le dice a su pueblo, dile a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Diles que tomen, que traigan ofrenda. Dice, de todo varón que la diere de su voluntad, de todo corazón, por iniciativa de él, escuche, por alegría de él, no sé, por gratitud de él, Dios le dice a Moisés, de corazón le dice, tomaréis mi ofrenda, le dijo, porque es la que Dios recibe. Por eso usted y yo podemos hacer muchas cosas con optimismo, pero lo que Dios está esperando es fe. Está esperando una actitud diferente en nosotros. ¿Ya? Dios le dijo a Moisés, recibirás la ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón los impulsa a dar. ¿Ya? 2 Corintios 9:7, vamos al Nuevo Testamento. Pablo dice, por eso Pablo dice allí, cada uno
como propuso en su corazón. ¿Se da cuenta que esto se relaciona con lo que está también en el Antiguo Testamento? Son palabras diferentes, lo dijo una persona diferente, pero es lo mismo, la actitud tiene que ser la misma. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al que tiene la actitud, la voluntad de dar voluntariamente, como decía el Antiguo Testamento también. ¿Sí? Al dador alegre. Y en Lucas está el resultado que da el dar con alegría. El resultado de que el cuyo corazón lo impulsa a dar y del que no también. Porque ahí dice que así como mide usted, así lo volverán a medir usted. Lucas 6:38. Dice, dad y se os dará. ¿Sí? Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo. Porque escúcheme, eso es lo que va a pasar con la buena actitud. ¿Ya? Dice, porque con la medida con que medís, os volverán a medir, ¿cierto? Y lo tercero, pasamos, sí, hablamos del diezmo, hablamos de la ofrenda. Lo tercero son los votos, Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 6. Lo tercero son los votos que hacemos con Dios. ¿Qué hacemos con Dios? ¿Por qué? Porque esos afectan y afectarán nuestras generaciones para bien o para mal. Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 6. Cuando Dios dice, cuando a Dios haces promesa, un voto es una promesa que usted hace a Dios. ¿Cuántos saben que usted hizo un voto con Dios cuando recibió a Cristo? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Por eso que la Biblia, escúcheme, tiene un diseño. Y nosotros debemos aprender de la Biblia, porque es la palabra de Dios la que Dios, es su palabra la que Dios va a respaldar en nosotros. No va a respaldar lo que yo pienso, el cómo yo lo hago, mi forma, mi actitud. Lo que Dios busca por medio de la obediencia es cambiar eso en nosotros. Es cambiar nuestro carácter por el carácter de Cristo. Que alcancemos la plenitud de Cristo, de ese varón perfecto que es Cristo. Por eso hay mucha gente que hace todas las cosas como ellos quieren. Pero es diferente hacerla como Dios demanda, porque hay un resultado, hermano querido, para usted a través de lo que usted hace. Hay un resultado, hay una respuesta para usted a través de lo que usted hace. Por eso es que todo es por fe. Porque si fuera por otra cosa ya es pecado, dice la Biblia. Cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace. Mire cómo llama a Dios. Mire cómo nos llama a Dios. Cuando usted y yo tenemos compromisos con Dios, escúcheme, lo reconocemos y no lo hacemos. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Por eso dice, cumple lo que prometes, verso 5. Mejor es que no prometas mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. 7. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos, el fruto de tus manos? Si prometes y no cumples. Por eso es que es importante que lo que usted haga, lo haga con conocimiento y entendimiento. Escúcheme, porque esa es la obligación mía, el deber mío, enseñarle lo que Dios establece para usted y para mí. Porque usted puede a lo mejor haber sacado algo y dice, no voy a llevar, si me da cosa, me da vergüenza que todos me vean que yo no llevo. No llevo. Hermano, está llevando algo que no entiende. Y como no entiende, yo mismo lo estoy llevando a que falte delante de Dios. ¿Por qué lo llevo yo? Porque no le enseño lo que la Escritura dice. No lo llevo a lo que está escrito, para que lo que esté escrito se cumpla en su vida. Por eso es importante, escúcheme, aprender de Dios. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, de lo que prometiste, del voto que hiciste? Y que destruya la obra de tus manos. Que no produzcas, o lo que produzca no te resulte, no te funcione, no te sirva. La obra de tus manos, ¿sabe qué es lo que es su trabajo?
Pero las primicias, vamos a lo que le quería hablar. Ya le puse los otros 3, porque son 4 cosas que usted y yo. Y es lo que más nos confronta, hermano, pero hay que aprenderlo, porque cuando tú lo aprendes y lo entiendes, Dios te va a revelar aquello y va a haber una bendición que tú por tiempo, por año, a lo mejor usted la ha dejado pasar, no la ha tomado. ¿Sabe por qué? Porque no la entiende. Pero las primicias son una señal que manifiestan en nosotros que es Dios el que gobierna nuestras vidas. Escuche bien. Las primicias dan testimonio de que Jehová es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque muchos piensan que esto es algo del antiguo, escúcheme, del Antiguo Testamento, o que es algo de la ley, pero déjeme decirle que no es así. Sino que esto es un principio que tiene validez desde el principio de la creación y para siempre. Porque usted y yo somos llamados a honrar a Dios, ¿o no? Somos llamados a honrar a Dios. Claro. Es por eso que el primer mandamiento nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, porque siempre debemos tener en cuenta en todo, primeramente, a Dios, pues. Siempre en todo debemos tener en cuenta primeramente a ¿quién? A Dios, pues. Y cuando usted lo tiene por primero, usted lo honra, usted lo reconoce. Usted está mostrando la estima que tiene hacia Él. Por eso el principio de las primicias no estaba limitado a la vegetación, sino que este principio lo hallamos en toda la palabra y trata con todas las primicias, siendo el mejor ejemplo. Vamos ahora, Jesucristo mismo. Por eso que es Dios quien reclama el derecho a todo lo primero. Lo hizo con su pueblo. Escúcheme bien, lo hizo con su pueblo. Lo primero de los granos, de los primogénitos, de macho, de ganado, de lanar, de vacuno, eso dice el Antiguo Testamento. Por eso que todo lo primero tiene que ser dedicado a Dios por medio de su pacto. Y cada vez que algo es llamado primero, ya sea un primer fruto o cosa dedicada o apartada, le pertenece a Dios. Por eso leíamos Proverbios 3, 9, 10, donde dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Para qué? El resultado del verso 10: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Escuche esto: en los tiempos antiguos el proceso de juntar las primicias de los granos involucraba esmerados preparativos donde la familia entre los israelitas tenía que estar atenta a los primeros brotes o los primeros granos. ¿Sí? A los primeros brotes o los primeros granos de su cultivo. Y una vez que los encontraban, los designaban y los marcaban como primeros, pues. Escúcheme bien. Atándoles un pedazo de hilo rojo alrededor de la rama, vástago o vid, depende el fruto. Y cuando los granos maduraban, eran cosechados, esas primicias eran llevadas al templo y presentadas al sumo sacerdote de acuerdo con el modelo y el diseño que Dios establecía. El sacerdote, ¿sabe lo que hacía? Aceptaba la ofrenda de cada hogar, presentándola a Dios, al Dios de Israel, en acción de gracia y en reconocimiento continuo de su provisión y bendición. O sea, ¿qué hacía el sacerdote cuando llegaban con la primicia? La presentaba al Dios del pueblo de Israel, a nuestro Dios. ¿Sabe para qué la presentaba? En reconocimiento, escúcheme bien, y primero dando gracias y en reconocimiento por la continua provisión y bendición para su pueblo. Ahora pregunto, ¿conocimiento a qué? ¿En reconocimiento a qué? A la continua bendición, escúcheme, bendición y provisión que Dios daba a su pueblo. Eso es lo que hacemos nosotros con la primicia. Reconocemos a Dios por su continua bendición. Escúcheme, porque Dios no te bendice hoy y mañana, como dice, no, Dios, de repente repetimos mucho lo que dijo Job. Dios dio, pastor, y Dios quitó. No. Eso lo dijo Job, Dios no lo dijo. Eso fue lo que pensó Job en un momento de dolor, de angustia, de desesperación. Dios no dijo eso, porque eso no lo volvemos a escuchar nunca más en la Biblia. ¿Sabía usted? Entonces, escúcheme, nosotros no podemos, Dios dio y Dios quitó. No, si tú eres fiel, Dios no te quita, Dios te añade. Nos dice que Dios, escúcheme, si usted y yo lo honramos, ¿qué es lo que va a hacer Él con nosotros? Nos va a honrar, pues. No nos va a deshonrar, nos va a honrar.
Va a hacer que tus graneros estén llenos. Escúcheme, que tu casa funcione, que tu negocio funcione, tu emprendimiento funcione, lo que hagas funcione. Dios nos va a honrar. Por eso que era en reconocimiento ¿a qué? A la provisión que Dios les daba y a la bendición que Dios les daba al pueblo de continuo, pues. Presentaban todo en acción de gracia y en reconocimiento a la continua provisión y bendición de parte de Dios. Entonces las primicias se deben traer a Dios, no porque Moisés lo dijo, como pastor, eso es del Antiguo Testamento. Ya le voy a mostrar que también está en el Nuevo. Las primicias no se traen porque Moisés lo dijo en la ley. No. Sino que, escúcheme, sino para que sean llenos tus graneros y tus lagares rebosen de abundancia. Entonces no es porque lo haya dicho Moisés, no es porque lo haya dicho Aarón o porque se lo esté predicando yo, que usted y yo debemos traer las primicias, sino que, escúcheme, sino que debemos traer las primicias a la casa de Dios, porque esto es lo que está establecido aquí en la palabra de Dios. Por eso diga conmigo, no lo estableció ni lo dijo Moisés, diga. Tampoco lo dijo Aarón. Tampoco se le ocurra a usted, pastor. Está escrito en la palabra de Dios. Entonces, si está escrito en la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pero hay gente que dice, no, estas cosas ya está el pastor. Escuche, porque la ignorancia es atrevida. El desconocer las escrituras nos hace errar. Jesús dijo, erráis por desconocer las escrituras. Porque esto es algo establecido por Dios para que nunca nos falte en nuestro granero. Porque las primicias son una señal de que Jehová es el Señor. Que Jehová es el Señor, que Él es nuestro Dios, y también es una señal de que su palabra nos pastorea. Por eso el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, dijo el salmista, nada me faltará. Pero ¿por qué nada? Decía el salmista que le iba a faltar, porque él se dejaba pastorear por Dios. Él elegía a Dios como su pastor. Jehová es mi pastor. No decía, Dios dijo que era mi pastor. No, dice, él lo hacía propio. Él decía, Jehová es mi pastor. Y como él se apropiaba, escúcheme, de Dios, decía, no, él es mi Dios, él es mi pastor. Y se dejaba pastorear por lo que Dios quería. Escuche, a él nada le faltaba. Porque él cuando decía Jehová es mi pastor, estaba honrando a Dios. Por eso que lo colocaba primero, que es una necesidad. Nada me faltará. Es por eso que lo que hacen las primicias, escuche, es blindar todo lo que viene como resultado de lo primero que dedicamos y ofrecemos a nuestro Señor. ¿Cuáles eran esos días? Los días en que se celebraba la fiesta de la Pascua, que eran justo en el tiempo de la cosecha de la cebada. Segundo, la fiesta del Pentecostés. Eran 7 fiestas, 7 incluso eran otras más. Pero en estas 3 fiestas eran donde se traía, escúcheme, las primicias, en donde se celebraba, en donde la gente llegaba a Jerusalén, al lugar donde estaba el templo, ¿sí? La ciudad de Sion, que le llamaban, ¿sí? En donde llegaban saltando, cantando, alabando a Dios, porque ellos traían algo a Dios. Escuche, y la confianza en la promesa de Dios a ellos le daba convicción de que lo que ellos traían, escúcheme, pero iba a provocar que se soltara la promesa de que todo lo que venía, Dios lo iba a bendecir para ellos. Por eso era una fiesta. ¿Usted no celebra cuando vienen buenas noticias? ¿Cierto que sí? Naturalmente celebramos cuando vienen buenas noticias. Bueno, eso era lo que hacían ellos, porque creían en una promesa que Dios les daba. Por eso ellos venían, traían lo suyo, pero lo que desataba la promesa, escúcheme, no era lo que tenía poder, no era lo que traían. Era la actitud y la obediencia a la promesa que Dios les daba. Número 2, la fiesta del Pentecostés, que era en el tiempo de la cosecha del trigo. Y número 3, en la fiesta de los tabernáculos, que era el tiempo de la cosecha de las uvas. Estas 3 fiestas eran llamadas las fiestas de los primeros frutos o las fiestas del bicurín, que quiere decir una promesa por venir. Ahora, una vez que la ofrenda de las primicias había sido hecha, el pueblo era libre para disfrutar del resto de la cosecha. ¿Por qué? Porque lo primero había santificado el resto. Porque lo primero que ellos traían a Dios santificaba todo lo que venía en el año para ellos. Santificaba, lo apartaba, lo guardaba. Por eso dice Proverbios, honra a Jehová. Porque Dios, ¿a quién va a honrar?
a los que cumplen su palabra, a lo que está escrito, pues. Si no, le repito, la fe no es optimismo. La fe tiene una base bíblica, la palabra. Pablo dice en 1 Corintios 15, 23. Vamos al Nuevo Testamento. Dice, pero cada uno en su debido orden. ¿De qué está hablando aquí? Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quién resucitó primero? El único, pues, que ha resucitado. ¿Sí o no? El único. Dice, pero cada uno en su debido orden. ¿Quién tuvo que resucitar primero? Escúcheme, para santificar la cosecha que venía. Nosotros. ¿Quién tuvo que resucitar primero para poder santificar, escúcheme, a los demás? Nosotros. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, pues. Él fue crucificado, muerto y resucitado. Y hoy día está a la diestra del Padre, ¿no? Resucitó. Ese es cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo. ¿Hay alguno de Cristo aquí? Nosotros entonces, en su venida, ¿o no? ¿Sí? Luego nosotros somos el resto de la cosecha. Por eso cuando se habla y dice, hey, los hermanos, los campos están blancos, la cosa, somos nosotros. Somos lo que Cristo viene a buscar, el resto de la cosecha. Lo primero ya subió a Dios, se apartó, se consagró a Dios. Cristo la primicia. El santo, el único, lo mejor, lo primero, Él. Pablo dice que cada uno resucitará a su debido tiempo. Primero Cristo como el primero de una cosecha. Después cuando Él vuelva resucitarán todos los que creyeron en Él. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacían? ¿Qué hacen y qué harán las primicias? Las primicias anuncian la cosecha que vendrá. El que Cristo haya resucitado, el primero que haya ido a Dios, ¿sabe lo que anuncia? Que la palabra de Dios es verdad, es real. Escúcheme, que la palabra de Dios es real. ¿Sabe lo que anuncian? Que Él no está muerto, que Él está vivo, está a la diestra del Padre y que como Él dijo que un día va a venir, vendrá. Eso anuncia, escúcheme, esa primicia de que Él vendrá un día por su iglesia. Las primicias de los primeros frutos anuncian una promesa por venir. Esto lo enseña Pablo, 1 Corintios, el mismo capítulo 15, verso 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y el Señor Jesús resucitó como primicia de los hijos de Dios. Pablo lo dice en el mismo capítulo, verso 20, 15-20 de 1 Corintios. Dice, mas ahora Cristo, el mismo capítulo, verso 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué fue eso? Primicia de los que durmieron es eso, ¿o no? Él resucitó de los muertos. ¿Sí? Él es el primero que va a Dios. Primicia de los que durmieron fue hecho. Escúcheme bien. Él fue hecho primicia. Por eso cuando usted y yo caminamos de espalda a aquello, hermano, caminamos de espalda a lo que está, a lo que Cristo también hizo, a lo que la Escritura nos enseña en el Nuevo Testamento también. ¿Sí? Porque acuérdense que lo que fue a Dios fue, lo que subió a Dios fue lo mejor, fue lo primero. Fue Cristo. Entonces Cristo se convirtió en la primicia de la resurrección. Porque Él es el primer fruto de la cosecha. Porque ha sido el primero en resucitar también. El primero en presentarse a Dios. Porque primicia también significa el primero de una serie. O sea, el primero de todos nosotros. Otra cosa importante acerca de las primicias establecidas por Dios es que no se podían demorar. Y ahí es donde entra la otra parte. El voto que le decía, le hablaba del voto. Éxodo 22, 29 dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Había una fecha para eso. Vamos a llegar a eso. Las primicias se traían en un plazo de 7 a 8 días y solo se entregaban, escúcheme bien, en la casa de Dios. Éxodo 23, 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Se entregaban en la casa de Dios. Hoy día hay mucha gente que dice, no, yo se lo voy a dar mejor a un pobre que lo necesita en la calle. Jesús dijo, pobre van a haber siempre. Cuando dijo eso, o sea, dijo, siempre tienen que dar. Escúchame, porque no es el pobre el que te bendice, sino lo que está escrito, como dijo Pablo.
¿Sí? Porque mi pensamiento, escúcheme, mi pensamiento, ni por muy optimista que sea, no es fe en lo que está escrito. ¿Sí? Sino que fe, mi fe, tiene que estar basada en lo que Dios estableció para mí. Por eso Jesús, cuando habló de los pobres, vino alguien y dijo, no, pero mejor si lo hubiéramos dado a los pobres. ¿Sabe quién dijo así? ¿Quién dijo? ¿Y por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? No, la Biblia dice claramente por qué lo dijo. Porque era ladrón, dice Corintios 11. No, dice que era ladrón. Ni siquiera dice que era interesado, dice que era ladrón. Así, ladrón. Porque cuando usted toma lo de Dios, ¿qué es lo que hace? Si usted toma lo del otro, llevémoslo al vocabulario simple. Si usted toma lo del otro, está robando, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, eso era lo que estaba haciendo Judas también. Y dice, mire, dice, porque era ladrón, dice porque sustraía de la bolsa, o sea, metía la mano a la bolsa. Así literal, en Juan 11. La Biblia llama a las cosas como son. Escúcheme. Por eso que hay principios que usted tiene que conocer y entender, porque si no se hace parte de algo que Dios no quiere que usted se haga parte. ¿Sí? El enemigo nos coloca nombre. ¿Por qué Judas vendió a su maestro por 30 monedas de plata? Mire, mire cómo pasa. ¿Sabe? Porque él tenía un problema con los recursos. Y al tener un problema con los recursos no le daba el valor que le tenía que dar a su maestro, a lo que le hablaba, a quien tenía al lado, con quien dormía, con quien comía, a quien él veía que hacer milagros, que Dios lo respaldaba. No le daba el valor. Por eso lo venden 30 monedas de plata. ¿Sabe cuánto valía un esclavo en ese tiempo? ¿Cuánto valía un esclavo en ese tiempo? 30 monedas de plata. Y él vendió a su maestro ¿por qué? Porque no le daba el valor. Escúcheme, eso pasa con nosotros. Nosotros de repente no le damos valor a la palabra, Cristo, el verbo. Escúcheme, y con nuestros pensamientos le damos un valor sin importancia. No le damos valor, no le damos importancia a lo que está establecido. ¿Sabe por qué? Porque hay un problema, se lo digo, con la plata. Porque la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al, no el dinero, el amor al, no es el dinero, es el amor a Él. Se da cuenta que cuando uno empieza a buscar y empieza a entender cosas que son muy simples, y uno dice, claro, aquí entonces hay algo que está mal en mí. Y como hay algo que está mal en mí, escúcheme, hay una palabra que me rodea, que me sigue, que me persigue, pero no me alcanza. Y en esa palabra que no le alcanza, hay una tremenda bendición de parte de Dios para usted. Otro punto importante que debemos saber acerca de las primicias es que las primicias eran diferentes a los diezmos. Segunda de Crónicas 31:5. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y todos los frutos de la tierra. Trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Es diferente. Porque la primicia es algo que usted ofrece. Escuche esto. Porque usted está honrando a Dios. Dios no está reclamando su honra, sino que usted trae, es una señal en usted. El diezmo, escúcheme, es lo que Dios le demandó al pueblo. Traer todas las ofrendas y diezmos al alfolí, ¿no? Pero las primicias no es algo que usted ofrece porque usted reconoce a Dios. Por eso David le enseña a Salomón y le dice, hey, honren a Dios, honralo con todos tus bienes, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Para qué? Para que seas bendecido en abundancia. Porque es una actitud nuestra. Por eso le decía, enseña, no te hagas sabio en tu propia prudencia, no te hagas sabio en tu propia opinión, no te hagas sabio en lo que tú piensas, mejor obedece a Dios, hace lo que Dios te pide, honra a Dios y tú vas a ser bendecido. Trajeron a sí mismo abundancia los diezmos de todas las cosas. Los diezmos y las primicias son dos cosas diferentes. Como tampoco se pueden tomar las primicias que son de Dios y a lo mejor, escúcheme, querer darlas a algún necesitado que encuentre por ahí. ¿Por qué? Porque eso usted lo tiene que hacer siempre, no una vez, sino que siempre.
Porque aunque a muchos no les guste, la Biblia dice y establece que las primicias se deben traer a la casa de Jehová el Señor. Éxodo 23, 19. Dice, las primicias de los graneros de tus frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Entonces, y el día de hoy, para ir concluyendo casi, el día de hoy quiero que podamos entender algo muy importante sobre las primicias, los primeros frutos, que en la raíz hebrea también se pronuncia bikurim, que significa primeros frutos, o bikurim, que significa la promesa está por venir. Y para esto quiero que vayamos a Romanos 11, 16. Donde dice, Romanos 11, 16, escucha lo que dice. Para los que todavía estamos pensando que eso es de atrás y no de ahora. Para los que piensan que la primicia no es tan vigente. Si las primicias son santas, si lo primero es santo, mire lo que dice, también lo es la masa restante, ya, lo que queda. Y ahí aclara un poco más, dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Quiénes son las ramas? Nosotros fuimos injertados al olivo verde, a esa raíz, a lo primero, ¿no? Entonces, si lo primero es santo, ¿sí? Si aquellos, escúcheme, son bendecidos por eso, nosotros, ¿y por qué no lo hacemos? Ejemplo, un gran árbol que se ve en el campo con su poderoso tronco, sus poderosas ramas, sus hermosas hojas. Todo eso que usted ve en el árbol es el resultado de las primicias, escúcheme bien, es el resultado de algo que fue primero. Ese gran árbol que usted puede ver y todo lo que tiene sobre él ese árbol es el resultado de las raíces, porque eso es lo primero, pues. De las raíces que generan vida y también el fruto a ese gran árbol. Porque cuando ustedes toman un fruto en sus manos, ese fruto no es el resultado de la hoja, no es el resultado de la flor, como tampoco de la rama o el tronco, sino que ese fruto es el resultado de la raíz. ¿Ha visto un árbol sin raíz que pueda dar fruto? Nosotros teníamos un cerezo en la casa, daba hojita y todo, no daba, porque la raíz estaba seca y se me iba a secar el árbol. Escúcheme bien, ese fruto que usted toma de ese árbol no es producto ni siquiera del gajo, de la flor, de la rama, de las hojas, del tronco, no, es de la raíz. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Entonces, escúcheme, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces hay un principio, un comienzo de todo, pues. Y si usted y yo no vamos al comienzo de todo, hermano, solo tenemos optimismo, pero no fe en lo que está establecido para que eso se cumpla en nosotros. Entonces, si las raíces son santas, todo el resto del árbol igual lo es. Porque la raíz es lo primero. Es por eso que las primicias no vienen de Moisés, no vienen de Aarón, tampoco vienen del pastor, sino que es un diseño de parte de Dios para cuidar, para blindar y para bendecir la cosecha. Lo que viene para usted. Porque el fruto no depende del tronco, no depende de la rama, ni de las hojas, ni del gajo o la flor, sino que el fruto que usted se sirve es producto de la raíz. ¿Por qué? Porque lo que hace la raíz es tomar los nutrientes de la tierra, ahondando cada vez más hacia adentro de la misma tierra, ¿cierto? ¿Y sabe para qué? Para que mientras más ahonde la raíz, esa raíz más recoja de esos nutrientes de la tierra, el árbol más crezca y su tronco más se engruese y su fruto sea mayor. Pero todo depende de la raíz, todo depende de lo primero. Y esto mismo hace la primicia en el sentido espiritual, porque cuando tú tomas la primicia y en un acto de fe y de obediencia la traes a la casa de Jehová tu Dios, lo que hacen esas primicias en un sentido espiritual es ahondar en el corazón de Dios por causa de tu obediencia. O sea que toman todo lo mejor del corazón de Dios. Escúcheme, toman todos los nutrientes y la fuerza que hay allí. ¿Para qué? Para reflejarse después en el resultado de tu cosecha. Porque eso hace la fe, pues. ¿Qué es lo que hace la fe? ¿No es lo que agrada a Dios? Y toma lo mejor de Dios para el resultado que usted y yo por esa fe queremos alcanzar, ¿o no? Porque todo lo que usted y yo hagamos siempre lo haremos en fe. La Biblia dice que si usted no hace algo en fe, o si hace algo fuera de la fe, lo demás es pecado. Todo lo que usted y yo hacemos, lo hacemos en fe. Porque usted sabe que cuando el agricultor siembra una semilla,
Él tiene fe de que el grano que sembró crecerá convirtiéndose en una mata que va a producir mucho más que el grano que sembró. Por eso siembra, porque él tiene fe que ese grano que sembró se va a multiplicar. Si no, no, imagínense, ¿quién va a sembrar sabiendo que no, el grano que va a salir, el grano que sembró no se va a multiplicar, va a salir? Nadie sembraría así. El agricultor siembra porque tiene fe de que lo que está sembrando va a producir, y siempre dice, ojalá produzca un 100 por 1. Y eso es fe. Y cuando usted tiene fe y obediencia para entregar a Dios su primicia, usted sabe que al otro día a lo mejor no va a cosechar. Escuche esto. Pero lo que sí usted debe saber es que esa primicia es la raíz y la savia que le dará fuerza a muchas cosas que a partir de ese momento vendrán como cosecha para su vida. Pero como en toda semilla que se siembra, siempre habrá un tiempo de espera. Y ese tiempo de espera se llama proceso de la semilla. Porque hasta que la semilla no muere, no puede germinar. Escuche esto. Hasta que usted no entienda que lo primero le pertenece a Dios, no podrá germinar, como tampoco podrá producir. Hasta que no entienda, como la semilla tiene que caer, morir, escúcheme, para empezar a germinar, hasta que yo no muera a lo que pienso, a mi razonamiento, a lo que yo pienso. Escúcheme, la palabra de Dios no va a poder provocar algo en mí. Y al no provocar algo en mí, no podré recibir aquello que por la palabra Dios quiere hacer en mi vida. Porque hay que morir, ¿o no? Mientras el grano no caiga a tierra y muera, no puede llevar fruto. ¿Cierto que sí? Porque eso es lo que hace su primicia espiritualmente. Extrae todas las bendiciones que recibimos a diario de parte de Dios. Por eso cada vez que le entregamos las primicias a Dios, la bendición de Dios nos seguirá. ¿Sabe por qué? Porque conforme a lo que Dios estableció para su pueblo, esa bendición reposará en usted, esa bendición reposará en su casa, esa bendición reposará en su familia. Ezequiel 44:30, y terminando aquí. Aquí está el porqué de las primicias. El principio, escúcheme, tiene que ser esto. No por lo que usted espera. El principio es honrar a Dios. Escúcheme. El principio es honrar a Dios. La Biblia dice que si busco el reino, lo demás Dios me lo añade, ¿no? Y si yo honro a Dios, escúcheme, con lo primero Dios me va a honrar con lo mejor también. Mire, ¿y qué es lo que va a suceder cuando usted lo hace, cuando usted cumple, cuando usted recibe la palabra y la pone en práctica? Aquí está la causa, el motivo de qué es lo que va a suceder. Dice, y las primicias de todos los primeros frutos, de todo, y toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Míreme para acá, míreme a mí, mire mi mano aquí. Yo. ¿Sabe por qué hago eso? Porque confrontan. Porque ahí está el problema del por qué no se hace. Porque si estuviera Cristo aquí, lo viéramos, todos lo haríamos, ¿no? ¿Sí o no? ¿O no? ¿O no? Lo haríamos, pues. Escúcheme. Pero ¿cuál es el pensamiento, mi prudencia? Como decía Salomón a su hijo, David a su hijo Salomón. Es que yo me apoyo en mi prudencia. No, pero ¿cómo? Y al pastor, porque, escúcheme, porque la actitud no es correcta. Por eso es importante aprender de esto. Porque cuando usted haga lo que tiene que hacer con lo que yo, usted va a decir, no, yo voy a honrar al Señor. No va a mirar al pastor, va a honrar a Dios. Y se lo va a tener que traer al sacerdote porque no puede subir todavía él. ¿Me entiende? Pero por la fe lo que usted hizo, eso es lo que sube como ofrenda, como olor fragante, como sacrificio a Dios, ¿no? ¿Sí o no? Porque todo lo hacemos por fe. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda, de todo lo que se presente de vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Repita conmigo, será de los sacerdotes. Y como tarea, escríbalo 100 veces, no. Será de los sacerdotes. Escuche ahora. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué? Léalo usted. ¿Para qué va a hacer eso? Por eso saque la vista de lo natural y coloque la vista en la palabra, porque esto trae beneficio para usted, no para mí. Para mí, Jehová es mi pastor. ¿O no? Nada me faltará. ¿Cierto que sí? ¿Cierto? Y si yo entiendo, busco de Dios, aprendo de Él, recibo su palabra, escúcheme, y soy capaz de cumplir el propósito conforme al llamado que Dios me dio, hermano, Dios usará, Dios verá a quién traerá para bendecir mi vida.
Pero yo, ¿sabe por qué voy a ser bendecido? Porque estoy cumpliendo lo que Dios me mandó a hacer. Esa es la diferencia. No le digo, no, pero mi hermano, ahí le sobo el lomo para que usted haga algo. No. Lo hacemos conforme a lo que está escrito. Dice, para que repose la bendición en vuestras casas. Ese es el propósito, pues. El principio, honrar a Dios. Obediencia, traerle a la casa del Señor al sacerdote. Resultado de eso, bendición, para que la bendición repose en nuestras casas, o sea, en su casa. Reposar significa descansar, establecerse, quedarse, dejar caer y colocar. Eso significa reposar. O sea, para que algo, escuche, no solo para que hoy día esté bien y los otros 364 días del año mal, sino que es para que algo se quede. Porque la bendición de Dios no añade tristeza. No, usted no está un día bien y otro día mal. No anda un día bien y al otro día, hermano, anda, pero hermano, angustiado, desesperado porque no sabe qué hacer, no sabe cómo enfrentar alguna situación, cobranza, algo económico. Porque esto habla de honrar a Dios. Y Dios nos honra no solo en lo económico, en toda área de nuestra vida, porque la honra tiene que ver con todo. Póngase en pie, por favor. Por eso que la persona al comerse las primicias, escucha esto, o al echar mano de ella, ¿sabe lo que está haciendo? Se está comiendo la raíz, pues. Y el que se come la raíz, ¿cómo va a alcanzar un fruto? Si el fruto del árbol viene por... Y cuando yo, escúcheme, camino de espalda a esto, me estoy comiendo la raíz, estoy echando mano de las raíces, de aquello que produce el resultado en mi vida. Y al comerse las raíces, no puede haber tronco, al comerse las raíces no puede haber rama, no puede haber gajos. Al comerse las raíces no pueden haber hojas, no puede haber flor. Y al ser así es imposible que hayan frutos. Literalmente no puede haber nada. ¿Sabe por qué? Porque se han comido la raíz y todo lo que anhelamos tener, todo lo que anhelamos cosechar o alcanzar para nuestras vidas, comienza en la raíz, comienza en lo que está escrito. Escuche, comienza en lo que está escrito, ahí comienza todo. El fruto suyo no comienza, escuche, en el resultado final, comienza en el comienzo, en el principio de todas las cosas. Literalmente no puede haber nada. ¿Por qué? Porque se han comido las raíces y todo lo que anhelamos tener, todo lo que anhelamos cosechar o alcanzar comienza en la raíz. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Los que son de Cristo, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, todo comienza en su raíz siendo Cristo esa primicia. ¿Por qué? Porque todo comenzará para nosotros ahí, a través, comenzará en la palabra de Dios. Todo comenzó para nosotros a través de lo primero que Dios sembró, el unigénito y primogénito, Hijo Jesús, en favor de nuestras vidas. Entonces nosotros no podemos desconocer ni tampoco olvidarnos que la ofrenda de primicia viene desde muy temprano. Y le dejo la cita, coloca Génesis 4, 1 al 7, leo eso y termino. Viene desde muy temprano. Dale así. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, mire, usted sabe quién era Caín, ¿cierto que sí? Aquel que mató a su hermano Abel, ¿o no? Pero mire. Y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea, escuche, Caín no vino por voluntad, no, vino por voluntad de Dios. Y uno dice, ¿cómo pudo matar a su hermano? Sigamos. 2. Hasta el 7, hijo. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. 3. Y aconteció que andando el tiempo, pasando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Escuchen, que pasando el tiempo, cuando él quiso. Vuelve atrás, dijo, no tanto. Que cuando él quiso, escuche bien. Mire, porque aquí está la actitud, pues, de honra y de deshonra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Porque llevó ofrenda, ¿no? Pero cuando quiso. Escuche, bajo su propio pensamiento. Vamos al siguiente. 4. Y Abel trajo también de los primogénitos, de los primeros. De los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y porque él era pastor de ovejas, pero el otro trabajaba la tierra. Por eso trajo ya ovejas. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Lo dice el verso anterior. Porque Caín trajo, escúcheme bien, pasando el tiempo, o sea, pasado el tiempo, pasó el tiempo y dijo, ya, voy a llevar una ofrenda a Dios.
Pero Abel dijo de lo primero, de lo mejor. Porque, escúcheme, su actitud honró a Dios. Por eso dice, y miró Jehová con agrado. Escuchen, no la ofrenda, dice primero a Abel. Y miró con agrado ¿a quién? A Juan, a María, a José, a Pedro y a su ofrenda también después. Siguiente 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. O sea, Dios desprecia la ofrenda, ¿no? Dios mira la actitud del corazón. ¿Con qué actitud lo hacemos? ¿Lo hacemos para honrar a Dios? Por eso le decía. ¿O traemos un compromiso? Por eso es que una tiene resultado y la otra no. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahí empieza el problema. 6. Dale, hijo. Entonces Jehová dijo a Caín, mire aquí Jehová le dice a Caín, porque está enojado Caín. Y le dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué estás con esa cara? Le dice. ¿Por qué estás así? Le dice. Mire, 7. Le dice, si bien hicieres, le dijo, si hicieras lo correcto, lo bueno, le dice, no serás enaltecido. O sea, le está diciendo, no haré lo mismo que hice con Abel, tu hermano. No te honraré a ti también, así como honré a Abel y su ofrenda. Y si no hicieres el bien, le dice, el pecado está a tu puerta. Se da cuenta que le deja la decisión a ellos. Porque no se la pidió. Ellos trajeron. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, le dice. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñarás de él. O sea, con eso te va a controlar a ti, le dice. Con todo esto, a ti será su deseo. ¿Qué cosa? El pecado. Entonces, escúcheme. No se trata de demandar esto. Esto tiene que ser, escúcheme, una honra. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, siendo la raíz del comienzo, acuérdense que Cristo es el olivo verde, la savia de ese olivo. Cierto que sí, nosotros fuimos injertados ahí. Escúcheme. ¿Qué es lo que hacía el pueblo? El pueblo no traía porque a ellos se les demandara, sino que Dios le dijo, honra a Dios. O sea, David le dijo a Salomón, honra a Jehová, honralo con todo, le dijo. ¿Y sabe por qué? Porque eso tiene un resultado para nosotros. Cuando tú lo honras, leíamos en la Biblia que Dios también a nosotros nos honra. Por eso es que cuando usted, escúcheme, cuando usted hace algo para honrar a Dios, en el área que sea, escúcheme, con lo que sea, con lo primero, en lo que sea. Si usted le da la primera oración a Dios en la mañana, despierta y se va a orar. Si usted antes de acostarse, antes de ir a dormir, lo primero, también se va a orar. Escúcheme, en el área que usted haga, usted está honrando a Dios. Dios a usted también lo va a honrar donde quiera que esté. Por eso David decía, si de madrugada lo buscaré, temprano le hallaré. O sea, si yo lo busco primero, dice, Él también me va a atender primero. Va a atender mi oración primero. Por eso cuando usted haga esto de la primicia, tiene que hacerlo con conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque si lo hacemos sin conocimiento y por compromiso y el qué dirán, escúcheme, mejor no lo haga. Porque esto tiene que ver con su bendición. Esto tiene que ver, yo hago lo mío delante del Señor. Mi hermana se lo suyo delante del Señor. Mi hermano se lo suyo. Cada uno tenemos que hacer lo nuestro delante del Señor. ¿Sí? Y lo que usted haga con el Señor, Dios también, escúcheme, lo hará con usted. Porque eso es lo que atrae la honra. Atrae lo que tú y yo hacemos para el Señor. Cierre sus ojos. Señor, oramos dando gracias por tu palabra en este día, Señor. Oramos dando gracias por lo que tú nos enseñas. Oramos dando gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú cada día, Dios mío, por medio de tu palabra, Señor, Padre, nos alumbras en cada paso que debemos dar. Tu palabra dice que lámpara es a nuestros pies tu camino. El lámpara es a nuestros pies, Señor, Padre, tu palabra, lumbrera en nuestro camino. Señor, y cada vez, Dios mío, que nosotros